Cordial saludo, estimado docente Alba Milena Ibarra. Compañeros, mi nombre es Wallinger Ortiz, soy estudiante del programa Licenciatura en Inglés octavo semestre. En ese espacio voy a dar mi aporte al cuestionario relacionado con educación inclusiva. Bueno, ¿qué es educación inclusiva? La educación inclusiva es el modelo que pretende atender a las necesidades de aprendizaje de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, con especial énfasis en aquellos que son vulnerables, marginados o excluidos socialmente debido a sus inclinaciones de género, etnia, religión, idioma, situación de desplazamiento, eh, discapacidad física, etc. Cuando hablamos de inclusión, también hablamos de diversidad. ¿Por qué de diversidad? Bueno, primero defino qué es diversidad. En mi concepto, la diversidad eh, son aquellas diferencias que poseen los miembros de un grupo, pero que a su vez los ligan o los unen. Por ejemplo, tenemos diversidades étnicas, diversidad de rasgos físicos, diferentes formas de comprender o percibir el mundo que nos rodea. El ser diverso lo que nos hace es ser especiales y a su vez nos ayuda a complementarnos unos a otros para dar solución a las necesidades presentes de nuestro entorno, ¿sí? Entonces, desde mi experiencia personal y profesional, defino el concepto de inclusión como un término que abarca muchos aspectos o condiciones en el que se encuentran las personas, es decir, en cualquiera de los ámbitos, la inclusión no debe tener limitantes. Cuando se es inclusivo, se respeta a la otra persona, no se le segrega o se le rechaza por agentes que sean diferentes a los nuestros, sino que se le da la oportunidad de que se exprese y manifieste sus habilidades y conocimientos según la facilidad o destreza que haya adquirido o desarrollado. En pocas palabras, cuando hablamos de inclusión, hablamos de entender la forma en cómo las demás personas funcionan y cómo toman acción de las actividades que son ejecutadas socialmente o en su entorno. ¿Qué significa para mí educación inclusiva? Bueno, educación inclusiva eh, es lograr que todo niño, niña y adolescente, sin importar sus dificultades o limitantes físicos, tenga el privilegio de acceder a una educación de calidad, ¿sí? Y que sea tratado como una persona normal, en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos y que no sufran actos marginales. La verdadera educación inclusiva hace que el estudiante no vea sus limitantes o sus limitaciones, sino que se centre en lo mucho que puede dar pese a sus condiciones. Y considero que es posible desarrollar prácticas pedagógicas inclusivas que atiendan a la diversidad de todos los estudiantes de un aula. Sí, pienso eh, que si se va a desarrollar una práctica pedagógica con un grupo y en ese grupo tenemos estudiantes con ciertas dificultades o diferencias de rasgos sociales, sea de origen, sexuales, discapacidad, estos deben ser involucrados en igualdad de condiciones con los que quizás aparentemente no la poseen, ya que lo que se busca a través de la educación inclusiva es integrar, ¿sí? De lo contrario, si trato a esos estudiantes con alguna acción de rechazo o mostrando inequidad hacia ellos, ¿sí? Por sus diferencias, no estoy siendo inclusivo y pues todo docente está llamado a ser inclusivo, ¿sí? La educación no debe tener límites. El docente debe trazar estrategias pedagógicas, metodológicas y planes en donde todos los estudiantes alcancen las competencias propuestas en la clase. Por otra parte, tenemos también, por otra parte, tenemos también, ¿crees
que cuáles son las barreras personales y familiares, institucionales y comunitarias que se presentan en su entorno para el desarrollo de las prácticas pedagógicas inclusivas que atiendan a la diversidad de todos y todos los estudiantes en el aula. Bueno, siempre he pensado que si queremos incluir a una persona en discapacidad o con dificultad de aprendizaje a un grupo o entorno, se le debe brindar a esa persona las condiciones necesarias para que pueda desarrollar dichas actividades. Por otro lado, veo que hay ciertas barreras que impiden que la educación inclusiva sea exitosa. Partimos desde lo familiar. Muchos de estos jóvenes no cuentan con un verdadero apoyo o acompañamiento, sino que se les trata como estorbo, personas raras, bien sea por sus inclinaciones u orígenes, y se les mantiene marginados. En las instituciones podemos mirar de que las escuelas no cuentan con infraestructura que acobijen a estos grupos. Si son personas con discapacidad motora, muy bien, esos colegios no cuentan con sistemas modernos según la necesidad. Por ejemplo, hay estudiantes que necesitan rampas de acceso ya que utilizan sillas de rueda. Hay colegios que no cuentan con eso. Hay estudiantes que tienen problemas visuales, es decir, algunos son ciegos, necesitan sistemas braille para poderse guiar. Los colegios no cuentan con eso. En lo comunitario, muchas veces estos estudiantes son víctimas de actitudes negativas o de rechazo por parte de los ciudadanos y no cuentan con servicios suficientes como servicio a la salud, el transporte, financiamiento, grupos de acompañamiento psicológico, etcétera. ¿Cuáles crees que son los factores facilitadores en lo personal y familiar, institucional y comunitario que se presentan en su entorno para el desarrollo de prácticas educativas inclusivas que atienden a la diversidad de todos los estudiantes de su aula? Bueno, es muy triste decirlo, pero en mi ciudad, Buenaventura, principal puerto sobre Colombia, donde habito actualmente, los factores que facilitan o que deben de facilitar el desarrollo de las prácticas educativas inclusivas son muy escasos, ya que la ciudad cuenta con pocos tipos de estructuras y esas estructuras no están en óptimas condiciones para atender a personas con discapacidad. La ciudad no cuenta con espacios, por ejemplo, peatonales para que esas personas se movilicen libremente. Los supuestos centros de integración están en total abandono. Institucionalmente, muchos de los docentes desconocen cómo trabajar con personas con discapacidad. Las clases que se elaboran no se elaboran bajo un modelo flexible, ya que la gran mayoría están diseñadas para estudiantes normales, muy bien, y a los vulnerables se les trata con menos compromiso, ignorando que eso también pueden alcanzar el ideal, solo que no lo harán como la mayoría lo logrará, por así decirlo. En el marco de la educación inclusiva, sí considero que la educación debe ser resignificada. Es decir, ¿por qué debe resignificarse la práctica pedagógica? ¿Sí? Podemos mirar que a la educación no se le está dando el sentido que se le debe dar según lo que dice el artículo 27 de la Constitución. Muy bien, donde debe brindarse una educación de calidad. Los docentes modernos y participantes de la educación inclusiva deben contar con conocimientos que les permitan flexibilizar el aprendizaje y estrategias pedagógicas eh, en los niños, niñas y jóvenes que pertenecen a estos sectores vulnerables. Bueno, ¿qué demandas personales, profesionales consideras que requiere un docente para trabajar con flexibilidad curricular? Bueno, los docentes que piensan trabajar bajo la flexibilidad curricular deben poseer un alto conocimiento y comprensión de lo que significa trabajar con personas vulnerables o en discapacidad. Es decir, los docentes deben mantener los mismos objetivos o metas de aprendizaje generales para todos los estudiantes y también deben dar diferentes oportunidades, muy bien, para que los estudiantes accedan a ellas y también los docentes deben organizar sus clases desde las diversidades de sus alumnos, buscando que todos tengan las mismas
oportunidades de aprendizaje o para aprender. Finalmente, podemos decir que haciendo uso de esto, alcanzaremos una sociedad incluyente y alcanzaremos los objetivos de lo que dice el artículo 27 de la Constitución Política de Colombia, para poder tener una educación de calidad, ¿sí? E incluyente, donde todos podamos capacitarnos bajo la equidad e igualdad. Muchas gracias.